Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase Escuela Bíblica Dominical. Damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más por este medio, compartiendo de su palabra, aprendiendo de su palabra. Doy gracias a Dios por tu vida, porque te puedes conectar, porque tus padres te apoyan a conectarte y pues porque podemos por este medio seguir aprendiendo de la palabra de Dios. El día de hoy pues vamos a continuar como aparece en tu pantalla con la lección del día de hoy que se llama La gente desobediente de Babel, que se encuentra en el capítulo 11 del libro de Génesis. Pero antes de empezar, pues vamos a orar para iniciar la clase. Y bueno, ahí donde estás, cierra tus ojitos, inclina tu rostro porque vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes, Señor, de seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de servirte, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor, que enseñan tu palabra, Señor. Para la vida de cada uno de estos pequeños, Señor, que usted pone en su corazón, Señor, el deseo, Señor, de aprender y conocer más de ti, mi Señor, por la vida de sus familias, Señor. Yo te ruego que usted los tenga con bien, Señor, y que en este tiempo, Señor, que dedicaremos a leer tu palabra, Señor, podamos aprender más de ti, Señor, podamos entenderla, Señor, podamos llevarla a la práctica, Señor, y compartirla, mi Señor. Agrádate de nosotros en este momento, Señor, y que podamos, Señor, hacer tu voluntad, Señor, en este tiempo, mi Señor. Sé con estos pequeños, Señor, que puedan estar atentos, Señor, en sus hogares, Señor, y que sea quitada toda distracción, mi Señor. Con el perdón de nuestras faltas, te rogamos y te suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, antes de empezar la clase, bueno, para el día de hoy, si tienes a la mano una hoja de papel, tijeras y ya sea si tienes en tu casa batelenguas o un popote o algo que pueda sostener una hoja, pues son los materiales que vamos a ocupar para nuestra manualidad del día de hoy, que será relacionada conforme a la clase. Así que pues igual te puedo dar unos segundos, unos minutos para que puedas ir a buscarlos o al final también, ya que terminamos las clases, pues puedes regresar el video y regresar a la parte de la manualidad para que puedas hacer la manualidad con tranquilidad. Y mientras vamos explicando la manualidad, también puedes ir anotando pues los materiales que ocuparemos. Y bueno, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy que se llama La gente desobediente de Babel y que se encuentra en el capítulo 11 del libro Génesis, específicamente los versículos del 1 al 9. Y bueno, quisiera preguntarte, eh, ¿recuerdas o has escuchado acerca de Noé? ¿Qué recuerdas acerca de él? Muy bien, pues sí, Noé fue aquel hombre que el Señor escogió para que hiciera una arca porque Dios iba a mandar llover por mucho tiempo sobre la tierra. Iba a ser un diluvio. Y bueno, ¿recuerdas quién se salvó además de Noé? Todas las personas o solo Noé. Muy bien, sí, Noé, su esposa y sus hijos. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y ellos a su vez tenían sus esposas. Entonces ellos fueron las personas que se salvaron después de este diluvio. Eh, y bueno, antes de avanzar, déjame explicarte, vamos a cambiar de diapositiva. Y la escritura nos dice que, aquí está. Bueno, primero vamos a en tu pantalla aparecer el texto del día de hoy que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios. Hechos 5:29. Y aquí, bueno, la palabra obedecer será nuestro clave en esta lección porque vamos a hablar acerca de la obediencia.
Y bueno, ahí en tu pantalla pues aparecerá la imagen de lo que estábamos comentando acerca de Noé, cuando ya el agua había cesado, había dejado de llover, habían pasado ciertos días, Noé pudo darse cuenta que ya había tierra firme, pues ellos bajan con los animales que estaban en el arca. Noé hace un sacrificio para adorar a Dios por su protección. Y bueno, vemos que ahí Dios les vuelve a repetir a ellos, a los que habían quedado, recuerda que eran 8 personas, Noé, su esposa, los hijos de Noé y sus esposas. Entonces Dios les vuelve a repetir el mandamiento que les había dado en Génesis a Adán y Eva. Dice en Génesis 9, versículo 7, 9, 7, lo voy a leer para que se den. Dice, más vosotros fructificad y multiplicaos, proceded abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces lo que Dios quería era que ellos se multiplicaran, al igual que el mandamiento que les había dado en un inicio en Génesis, en el jardín del Edén. Entonces ellos tenían que seguir otra vez con ese mandato. Y bueno, nos dice la escritura que después de esto, pues bueno, ellos, en el versículo 18 del capítulo 9 de Génesis dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Entonces ellos fueron los 3 hijos de Noé y con sus esposas. Y ellos 3, nos dice la escritura, que ellos siguieron el mandamiento de Dios, que fue llenar toda la tierra. Así que eso quiere decir que pues tuvieron bebés, que se convirtieron después en niños, después en adultos, se casaron, tuvieron bebés y así se iba consecutivamente. Entonces seguían el mandato que Dios les había dado. Pero también nos dice la escritura, llegando al capítulo 11, que dado que ya eran muchas personas, pues decidieron establecerse. Pero algo característico de esa época, de ese momento en la historia, era que ellos tenían una sola lengua. Por ejemplo, ¿qué lengua hablas tú? ¿Cuál es tu idioma? Pues el español, ¿verdad? Supongamos que todos en la tierra habláramos español. No hay idioma inglés, no hay francés. Entonces, pues todos, y supongamos que en ese entonces todos hablaban español. Entonces, era muy fácil de entender. Todos entendían cuando hablaban. Y entonces, nos dice la escritura que hallaron un lugar donde quisieron establecerse todos y construir ahí una ciudad. Y eso fue lo que hicieron. Pues dijeron, vamos a construir aquí una ciudad, vamos a establecernos todos, vamos a hacer una comunidad. Entonces nos dice la escritura y aparece en tu pantalla los versículos 3 y 4. Dice, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y vamos a coserlos en fuego. Ese era el material que ellos iban a utilizar para construir la casa. Y empezó a construir las casas. Dice, así usaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto natural, que era lo que había en la tierra. Entonces ellos pues inventaron esta mezcla y decidieron con eso construir sus casas. Después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. ¿Te imaginas? ¿Has visto edificios grandes? Yo estoy muy segura que sí, porque pues basta con ir al centro para poder ver edificios más grandes que nuestra casa, pero estas personas querían hacer no solo un edificio grande de 10 pisos, 20 pisos, no, ellos querían construir una torre que llegara hasta el cielo. Y bueno, este, esto pues ya de por sí puede sonar como que, o sea, como que una torre que llegue hasta el cielo. El propósito de ellos con esta torre nos dice la escritura que era que querían llegar a ser famosos, es decir, por ejemplo, pueden decir, mira, yo construí esta torre, que todo el mundo me conozca, porque yo pude construirla y llegar hasta el cielo, hasta donde está Dios. Y aparte de eso, de que querían ser famosos, pues ellos tenían un objetivo. Ellos no querían desapartarse, ellos querían mantenerse ahí juntos en esa comunidad sin dispersarse, sin alejarse los unos al otro. Pero, pues tú recuerdas, como lo leímos al inicio, que el mandamiento de Dios no fue ese, sino que Él quería que se multiplicaran y que fueran a otros lugares de la tierra
pero ellos no querían hacer lo que Dios les había mandado, sino que querían estar juntos. Y bueno, ahí en tu pantalla pues aparecerá un poco de la imagen de cómo vemos los ladrillos el día de hoy. Entonces fue así como ellos empezaron a construir sus casas, sus ciudades y específicamente empezaron a construir esta torre. Entonces, pues era muy fácil para ellos porque todos hablaban el mismo idioma. Entonces decían, a ver, tú haz la mezcla, a ver, tú pásame el ladrillo y ahora pon este ladrillo encima de este y ponle mezcla y trae al agua y cosas así. O sea, era muy fácil que ellos se comunicaran. Pero, ¿qué crees? Bueno, nos dice la escritura que en ese momento el Señor, Dios mismo, bajó a ver la ciudad y pues para ver qué estaban haciendo las personas. Y entonces vio la torre que los hombres estaban construyendo y dijo, como lo dice la escritura, pues ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Pues esto es fácil, ¿verdad? Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada podrán detenerse, porque ellos estaban decididos a construir esta torre para hacerse famosos y para no tener que dispersarse nunca. Y entonces dijo Dios, es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no entiendan nada entre ellos. ¿A ti a qué te suena eso? Muy bien, pues sí, Dios en ese momento dice que los confundió y ese motivo, ese ejemplo de confusión fue que cada uno empezó a hablar diferente idioma. Por ejemplo, si lo trasladamos hoy a nuestros días, puede ser una persona hablaba español, otra inglés, otra francés, y pues si no hemos estudiado estos idiomas, pues será muy difícil entenderlos. Por ejemplo, hasta simplemente cómo nos saludamos. El hola es muy diferente en diferentes idiomas. Entonces, pues eso fue lo que Dios hizo. Nos dice la escritura que el Señor bajó y confundió los idiomas. Y en ese momento ya no pudieron seguir con la construcción. Porque te imaginas, uno decía, pásame un ladrillo. Y otro decía, ¿qué? No te entiendo. Obviamente en diferente idioma. Y entonces ya no podían continuar con la cadena, con ese proceso de seguir construyendo y todos pues se confundían y entonces empezaron a reunir conforme al idioma que se les había dado. Y debido a esto, nos dice la escritura, que pues todos empezaron a desapartarse, dejaron de hacer la torre, dejaron de hacer este objetivo que ellos se habían fijado y empezaron a irse a otros lugares. Y fue así como el Señor Dios, nos dice el versículo 8 del capítulo 11 de Génesis, que así fue como Dios los esparció de ahí hacia los demás lugares de la tierra y dejaron de edificar esta ciudad y por consecuencia esta torre. Y entonces, debido a esto, pues ese lugar fue llamado Babel. ¿Por qué? Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre toda la tierra. Entonces, recordando, el nombre de ese lugar se llama Babel. ¿Por qué? Porque ahí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra, de todas las personas. Entonces, el nombre de Babel significa confusión. Y aquí donde dice, Dios confundió a los hombres con distintos idiomas. El motivo, pues ya lo vimos, ellos querían hacerse famosos y también no querían desapartarse, querían habitar todos juntos. Y esto no era lo que Dios había mandado. Entonces ellos empezaron a llenar su corazón de soberbia y desobediencia. ¿Y tú sabes lo que significa la palabra soberbia? Bueno, aquí en tu pantalla vamos a aprender el significado. Dice el diccionario que la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despectivo hacia ellos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una amiga, entonces yo me creo mucho mejor que ella porque supongamos que yo digo, yo sé más acerca de matemáticas. Entonces,
pues yo creo que ella no sabe tanto. Y entonces no la trato de la misma manera que trato a otra amiga que, digamos, pienso que sí sabe de matemáticas, sino que me alejo de ella, la trato mal, le hago comentarios negativos. Entonces, eso podría ser un ejemplo de soberbia, que me siento superior a los demás, más aparte los trato mal. Y entonces esto fue lo que hicieron estas personas en Babel. Sintieron que eran superiores a Dios y por tanto quisieron ser mejores que Dios, quisieron ser más famosos que Dios y desobedecieron el mandato que Dios les había dado. Por eso Dios los confundió y les mandó diferentes idiomas para que ellos fueran dispersados por toda la tierra y no se quedaran en un solo lugar. Y bueno, vamos a recordar el texto que nos dice, es necesario obedecer a Dios. Hechos 5:29. Y bueno, vamos a recordar, pues, ¿qué es la obediencia? Porque, bueno, puedes decir, bueno, obedecer es, por ejemplo, cuando mi mamá me dice, eh, recoge tus juguetes y tú lo haces, yo esperaría que sí, pero la obediencia también tiene tres características importantes y que el Señor nos las deja ver en toda su escritura, porque el Señor quiere que nosotros seamos obedientes, obedientes a sus palabras, a sus mandamientos, obedientes a nuestras autoridades, por ejemplo, a nuestros papás o a nuestros maestros. Y la obediencia tiene tres características importantes, que pues debe ser inmediata. ¿Por qué inmediata? Bueno, por ejemplo, tu mamá te dijo, recoge tus juguetes y supongamos que tú dices, sí, y dejas pasar el tiempo y te vuelve a decir tu mamá, no sé, 3 minutos después, recoge tus juguetes y tú vuelves a dejar pasar el tiempo, unos 5 o 6 minutos, y por tercera vez tu mamá te dice, recoge tus juguetes y entonces ahora tú decides hacerlo. Digamos que sí obedeciste, pero no lo hiciste inmediatamente. Entonces el Señor nos manda esa escritura que la obediencia debe ser inmediata. Yo no tengo por qué esperar a que me hablen, a que me repitan 3 veces la misma orden cuando ya me lo dieron una sola vez y debo hacerlo inmediatamente. También otra característica de la obediencia es que debe ser completa. Volvamos al escenario de los juguetes. Y supongamos que tú tienes tu pelota, un carrito y unos cubos. Y entonces solo decides recoger los cubos porque son los que se ven más esparcidos. Y dejas ahí tus carritos y tu pelota. Y regresa tu mamá y te dice, ¿recogiste tus juguetes? Y tú dices, sí. Eso no es cierto, porque tú solo recogiste una parte de tus juguetes, entonces no fuiste obediente. Entonces, la obediencia debe ser completa. ¿Por qué? Porque debes recoger todos tus juguetes. Entonces, ya vemos dos características, que la obediencia debe ser inmediata, completa, y la tercera característica es que debe ser con una buena actitud, con un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuesta, cuando nuestra mamá nos está diciendo, nuestros maestros nos están diciendo, haz esto o lo otro, que podemos hacerlo, pero ahí estamos haciendo caras, haciendo gestos de una mala actitud. Si nos dicen, métete a bañar, pues ahí vamos arrastrando nuestros pies y todo eso. Estamos haciendo con una mala actitud, pero eso no es agradable delante de Dios. Él quiere que nuestra obediencia sea con una buena actitud. Y esto es lo que podemos aprender el día de hoy. ¿Por qué? Porque vemos que estas personas de Babel no deseaban obedecer a Dios, no quisieron obedecerlo y no tenían la mejor actitud. No lo obedecieron inmediatamente, tampoco lo obedecieron completamente. ¿Por qué? Porque ellos, pues sí, se habían multiplicado, pero
Dios también había dicho que se esparcieran, que fueran a otros lugares de la tierra, pero ellos no quisieron hacerlo así, sino que decidieron quedarse en ese lugar y construir una ciudad para no desapartarse. También vemos que no tenían una buena actitud, pues su actitud era de querer ser famosos, de querer ser conocidos más que Dios. Entonces, no tenían una buena actitud. Por tanto, pues podemos aprender que nuestra obediencia, la obediencia que el Señor requiere de nosotros es que sea inmediatamente, completamente y con una buena actitud. Ahora, pues vamos a pasar a la clase a la manualidad del día de hoy. Y para esto te voy a pedir que en una hoja de máquina, de cuaderno, o inclusive si tienes un cuadrito de foamy, que fue lo que yo utilicé, puedas enmarcar, ya sea con un vaso o con ayuda de tus papás, puedas hacer un pequeño circulito, como ves aquí. Y no solo vas a recortar uno, vas a recortar dos, de tal forma que pues tendremos dos circulitos. Y bueno, por ahí ya vimos qué es lo que qué es lo que vamos a hacer en estos. En un circulito vamos a dibujar una carita sonriente, pero en el otro vamos a dibujar una carita triste. La carita feliz, representa la obediencia, porque Dios se agrada cuando nosotros obedecemos. Y no solo Dios, sino que, por ejemplo, nuestros papás se agradan cuando nosotros somos obedientes. Eso los pone felices. Pero cuando nosotros somos desobedientes, pues no es agradable delante de Dios y tampoco delante de nuestros papás. Eso los pone tristes porque nosotros no estamos obedeciendo a sus órdenes y ellos desean que nosotros seamos obedientes. Entonces, ahora, y estos ya que hayas dibujado, puedes decorarlos, ya sea que quieras ponerle acá este cabello o sus orejitas, o por acá la parte de una playera, una camisa, si es niño, o si es niña, le pones una blusa o un moñito, como por ejemplo, yo acá tengo ya hecha la mía. Y yo a esta le puse unos moñitos de una niña y aquí está la carita triste y también la carita feliz, que es también una niña. Y con un palito, pero yo tengo un abatelenguas, ese abatelenguas lo vas a poner en medio de las dos caritas y con ayuda de tus papás vas a adherir las dos, de tal forma que el abatelenguas quede en medio de ellas y puedas utilizarlo como una paleta. ¿Sí ves? Tiene forma. Entonces, por un lado tenemos la carita triste y por otro lado tenemos la carita feliz. Esto nos podrá recordar, bueno, podemos recordar que la obediencia es grata delante de Dios, pero la desobediencia no agrada a Dios. Y la escritura dice que es necesario obedecer a Dios. Hechos 5:29. Y bueno, así terminamos la clase del día de hoy. Espero pues que haya sido de bendición a tu vida, que hayas aprendido junto conmigo acerca más de Dios y qué es lo que Él requiere de nosotros y cómo podemos obedecer sus mandamientos. Bueno, para terminar la clase del día de hoy vamos a orar, así que pues cierra tus ojitos para orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, mi Señor, te damos las gracias, Señor, porque usted nos concede, Señor, meditar en tu palabra, Señor, aprender más de ti, Señor. Danos un corazón obediente, Señor, hacia tu palabra, Señor, hacia tus mandatos, Señor, que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, a nuestras autoridades, Señor, a nuestros padres, Señor, que podamos ser obedientes inmediatamente, completamente, Señor, y con una buena actitud, mi Señor. Quédate con cada uno de estos pequeños, Señor, que podrá ver esta clase, Señor, en la vida de sus hogares, Señor, de sus familias, Señor. Sosténles, mi Señor, si hay necesidades, Señor, súplelas, Señor.
Señor, sé también con mis hermanos en Cristo, que de igual forma, Señor, enseñan tu palabra, Señor. Sea con ellos, mi Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, en este día, Señor, sea para honra y gloria tuya, mi Señor. Con el perdón de nuestras faltas, te rogamos y te suplicamos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy. De gracias que te pudiste conectar y bueno, pues nos estaremos viendo la próxima semana, igual, bueno, no la próxima semana, pero en la próxima clase. Espero que te encuentres muy bien y te mando muchos saludos. Hasta luego.